Bueno, ciclo del carbono. Bueno, el ciclo del carbono es una relación o es un procedimiento de circulación de carbono. O sea, los componentes... me faltó un componente clave en todo esto, que no hay que olvidar. Los componentes del ciclo del carbono son lugares donde voy a encontrar carbono como elemento constitutivo. Y bueno, básicamente son 6. La atmósfera, porque tiene dióxido de carbono. Los seres vivos, que exhalan dióxido de carbono. Las plantas, que incorporan dióxido de carbono y emiten oxígeno. Los océanos y las rocas. O sea, el reino animal, el reino vegetal, los minerales, el aire y el agua. Con lo cual es un ciclo que involucra procesos biológicos en los animales y en las plantas, procesos geológicos en las rocas y procesos químicos en el aire. Por lo cual podemos decir que es un proceso biogeoquímico. Hasta acá, nada raro. Hay animalitos, hay plantitas, hay océanos, hay aire. El aire tiene nitrógeno, hidrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, etc. Y hay rocas. Por acá, nada raro. Bueno, el tema, o sea, lo que fundamenta que haya un ciclo del carbono es que el carbono se presenta en distintas formas. Digamos, no aparece como carbono C de la tabla periódica grupo 14. Aparece combinado con otros elementos formando distintos compuestos. Hasta acá nada raro. Por ejemplo, puede aparecer como dióxido de carbono. ¿Dónde? En la atmósfera. En la parte de aire. También puede aparecer como dióxido de carbono. Puede aparecer el carbono en sí. Puede aparecer en materia orgánica. La caca de los animales. Los animalitos muertos. Porque, bueno, los animalitos muertos tienen lípidos. Tienen carbohidratos. Tienen proteínas. Y todas estas cosas contienen carbono. Pero el animalito vivo también hace caca. Y eso contiene carbono. Las rocas tienen mucho carbonato. Por ejemplo, carbonato de calcio. Esto es el carbonato de calcio. Y también los animalitos muertos tienen en los huesos fósiles. Entonces, ya sea que el animalito esté vivo o esté muerto, si está vivo o está muerto, da igual. Aparecen los lípidos, aparecen los carbohidratos, aparecen las proteínas, aparecen la cacona que hace el animal. Y si se murió, además tenemos los fósiles, el aporte de los fósiles. Recordemos que, bueno, los fósiles después van a generar petróleo, carbón en la Tierra. O sea, esto es clave. O sea, el carbono es la base. Por eso, digamos, la química orgánica tiene una rama a estudiar especial. Porque es un elemento base de la vida. O
sea, la vida en sí está apoyada en las estructuras de carbono. Y eso, bueno, lo que hablamos siempre, porque puede formar cadenas largas, cadenas cortas, biomoléculas, la versatilidad que tiene el carbono, que por ejemplo no la tiene el sodio. O sea, tiene una versatilidad para formar compuestos tanto orgánicos como inorgánicos, como por ejemplo el carbonato de calcio, que es inorgánico, tremenda. Y eso es una estructura de la vida, el ADN. El ADN de las células básicamente es carbono, porque son nucleótidos. O sea, eso nos lleva a estudiar la química orgánica en sí. ¿Sí? En todos los lugares donde encontramos vida encontramos carbono. ¿Sí? Y no encontramos manganeso, no encontramos silicio, encontramos carbono. Entonces, el ciclo del carbono es un ciclo. Como buen ciclo yo puedo empezar de cualquier punto. Si esto va acá y después va acá y después va acá y después va acá. Bueno, pero vamos a arrancar de un punto. Vamos a arrancar de una plantita. ¿Sí? Empecemos de una plantita. Entonces, la plantita de la atmósfera recibe dióxido de carbono. Obviamente, que a su vez es desecho metabólico de los animalitos, porque nosotros que también somos animalitos, respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. ¿Y por qué? Porque nosotros respiramos oxígeno y nuestras células usan ese oxígeno para hacer energía. Pero como desecho, exhalamos dióxido de carbono. Bueno, entonces en el ambiente hay dióxido de carbono. Las plantitas, ¿qué hacen? Toman el dióxido de carbono de la atmósfera, con el dióxido de carbono hacen glucosa. Eso es la fotosíntesis. Agarran dióxido de carbono más agua y hacen glucosa. Tenemos glucosa, generamos una biomolécula a partir de un gas. Y por supuesto, como subproducto liberan oxígeno, que después, bueno, el animalito lo va a aspirar, etc. Pero quedémonos acá, porque esto es muy importante. Esto es fundamental. La plantita agarró dióxido de carbono, que para los animalitos es un desecho y hasta un tóxico, y lo convirtió en glucosa. ¿Y la glucosa qué es? Alimento para todos nosotros. O sea, esto es fundamental. O sea, convierte el carbono inorgánico en glucosa. Y la glucosa es orgánica. O sea, ahí está la puerta de entrada. Bueno, va a venir un animalito, qué sé yo, una jirafita, nosotros que vamos, comemos rúcula, o comemos cualquier lechuga, o albahaca, o acelga. ¿Y qué hacemos? Vamos a poner un animalito acá. Podríamos ser nosotros mismos. El animalito ingiere la glucosa. O pasto. La vaca que pasta. Y el carbono pasa al organismo a través de glucosa. No a través de glucosa. Mediante la forma glucosa. Generan todo el proceso metabólico en el estómago. ¿Y qué exhalamos? Dióxido de carbono. O sea, es como la inversa, porque la planta agarra dióxido de carbono y genera glucosa. Nosotros o los animalitos agarran glucosa y generan dióxido de carbono. Y al mismo tiempo el dióxido de carbono y así. O sea, es como el metabolismo es la inversa de la fotosíntesis. ¿De dónde más obtenemos dióxido de carbono?
Por ejemplo, el animalito hace caca y las bacterias degradan la materia orgánica y liberan más dióxido de carbono y también generan metano al ambiente, el famoso biogás. Cuando uno va por la ruta 2, altura Dolores, por ahí, hay una fábrica de YPF que es de biogás, o sea, utiliza de la caca de los animales el metano que produce, o sea, el metano que producen las bacterias que están en la caca de los animales, y con eso hacen biogás, que es metano justamente, y lo utilizan como combustible. Pero también liberan más dióxido de carbono, que vuelve a entrar al ciclo. ¿Dónde más se produce una transformación del carbono? Este animalito, cuando muere, queda enterrado bajo tierra, patas para arriba. Y cuando pasan muchos años, millones de años, los fósiles se convierten en petróleo y gas natural y carbón. Si nosotros tomamos tanto el petróleo como el gas natural, como el carbón y lo quemamos, por ejemplo, para autos, para combustible de autos, para hornallas, para máquinas y para todo lo que se nos antoje que usamos de combustión, liberamos al medio dióxido de carbono, que lo vuelven a agarrar las plantas, que vuelven a generar glucosa. Bien, entonces acá ya intervino la atmósfera, ya intervinieron los animalitos. ¿Y qué onda con los océanos? Los mares. El dióxido de carbono entra de la atmósfera a los océanos. Bueno, o sea, dentro del agua hay dióxido de carbono disuelto. No lo vemos, pero está. Qué sé yo, la soda tiene adentro dióxido de carbono. Las burbujitas son de dióxido de carbono. Ahí sí las vemos. Pero bueno, en los océanos no lo vemos. Pero está ahí el dióxido de carbono. Y hay una fórmula química que es la siguiente. Dióxido de carbono más agua. Vamos a ponerlo acá. Dióxido de carbono más agua da como resultado, esto es una reversible, ácido carbónico. O sea que también en el agua hay ácido carbónico. Esto se disuelve, o sea, en el agua el ácido carbónico queda como... va perdiendo hidrógenos. Y estas estructuras que son los carbonatos, o sea, el dióxido de carbono se combina, el dióxido de carbono se combina con agua y da ácido carbónico. ¿Sí? El ácido carbónico en el agua se convierte en carbonatos. Y estos carbonatos son la base de los caracoles, la caparazón de los caracoles, las rocas marinas, las estructuras duras tipo caracoles, corales, rocas marinas, están formadas por carbonatos. Pero bueno, esos carbonatos aparecen gracias a que el dióxido de carbono atmosférico entra en el agua.
Una vez en contacto con el agua se genera ácido carbónico y este ácido carbónico en el agua se convierte en carbonatos porque va perdiendo hidrógenos y estos carbonatos generan caracoles, rocas, corales, etc. En teoría, o sea, el carbono, el dióxido de carbono, que se convierte en glucosa, y después, bueno, es muy simplificado esto, pero con todo lo que vimos, el dióxido de carbono, glucosa, se tendría que mantener estable este equilibrio. ¿Cuál es el problemita? Este equilibrio se altera principalmente por deforestación. Si hay pocos arbolitos, se acumula el dióxido de carbono. Otra cosa, si todo el petróleo, el gas y el carbón que viene de los fósiles se quema mucho, muchos autos, muchas calderas, muchas fábricas, mucho producción, se genera mucho dióxido de carbono. Entonces, el equilibrio tiende al dióxido de carbono, se pierde ese equilibrio. Hay una tendencia a la acumulación de dióxido de carbono. Porque, bueno, los humanoides somos así. Y esto, bueno, lo podés conectar con cambio climático. O sea, ¿cuál es el... O sea, ¿cuál es el yeite? Bueno, esto ya está fuera del ciclo de carbono, pero bueno, si querés darle una breve descripción de... O sea, el efecto invernadero conectado con lo que es el cambio climático. O sea, esta es la Tierra, esta es la atmósfera, este es el Sol. Este es el Sol, bien, perfecto. O sea, la onda sería así. El Sol, mediante radiaciones, emite radiaciones que llegan a la Tierra. UV, UVA, UVB, etc. Estas radiaciones, al tener contacto con la Tierra, la calientan, básicamente. Atraviesan la atmósfera y calienta la superficie. O sea, es una forma de transmisión de energía térmica a través de radiación. ¿Qué hace la Tierra? O sea, la Tierra, de alguna manera, cuando recibe y se calienta, es como cuando, no sé, uno toca las paredes en verano de la calle a la tarde cuando ya bajó el sol y están recalientes las paredes. Bueno, porque las paredes devuelven. O sea, lo que absorbieron de calor lo devuelven después. Devuelven ese calor a la atmósfera. En forma de calor, justamente. En la atmósfera hay gases, ¿no? Como el dióxido de carbono, como el oxígeno, CO2, O2, hay metano, hay vapor de agua, hay hidrógeno. Todos estos gases absorben parte de este calor, lo absorben y lo devuelven. ¿Sí? Ese es el efecto invernadero. O sea, de alguna manera el efecto invernadero no es malo. El efecto invernadero es un efecto por el cual mantenemos una temperatura cálida de la atmósfera para abajo y no nos morimos de frío, como pasa en, no sé, tipo en Marte, que no hay atmósfera. Entonces, como no hay atmósfera, se disipa el calor y hace, no sé, menos 70 grados. Acá no, como tenemos gases en la atmósfera, estos gases retienen de alguna manera esta energía que devuelve la Tierra de las radiaciones del Sol. O sea, sin el efecto invernadero la temperatura bajaría, no sé, a menos 30 grados en toda la Tierra.
Y bueno, básicamente permite la vida. ¿Qué es lo que pasa? El problema, o sea, el efecto invernadero en sí no es un problema, lo que pasa es que está intensificado. Toda la actividad humana, nosotros estamos acá siempre haciendo quilombo, los seres humanos, acá paraditos, tan inocentemente, fábricas, autos, industria, eh, actividad industrial y deforestación. Cortamos arbolitos que absorberían el dióxido de carbono. Cortamos los arbolitos, hacemos todo bien. Genera un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera y del metano. Hay una desproporcional cantidad de metano y de dióxido de carbono en la atmósfera. Si hay más gases, se retiene más calor. Recordemos que los gases, como el dióxido de carbono y el metano, retienen el calor en la atmósfera. Y se rompe ese equilibrio climático en el cual, bueno, luego los árboles absorben el dióxido de carbono para generar glucosa. Bueno, se rompe un poco ese equilibrio, hay un exceso de dióxido de carbono y esos excesos de dióxido de carbono y de metano devuelven un exceso de calor a la Tierra y aumenta la temperatura terrestre del planeta. Aumenta la temperatura promedio, es lo que se llama calentamiento global, y eso ¿qué hace? Derrite los glaciares. Lo que, bueno, Adorni dice que es mentira. Sí. Cuando se derriten los glaciares, aumenta el nivel del mar y tenemos un tsunami en Mar del Plata. Tormentas y este tipo de cosas así raras que vimos últimamente, como un tsunami tipo en Santa Teresita, nada que ver. Bueno, eso es porque se derriten los glaciares. O sea, el efecto invernadero es necesario para la vida, si no, tendríamos las temperaturas de Marte, que son muy frías, pero está intensificadito y eso provoca un cambio climático. ¿Sí? Eso es como, bueno, no es, no es parte del ciclo del carbono, pero bueno, como tocamos el tema, hablamos de helio. Y otra cosa, dato clave, que esto sí es bien propiamente bioquímico. Esta es una célula eucariota, que son las células de los animalitos. Y Dios me libre y guarde si hago un núcleo así. Los núcleos son así. Tienen poros. Ahora sí. Acá adentro está el ADN. Bien. Y acá afuera están todos los órganos de la célula. Mitocondria. En la mitocondria es donde precisamente en este lugar de la célula llamado mitocondria es donde entra la glucosa, se genera metabolismo y sale dióxido de carbono. O sea, en realidad nosotros decimos, bueno, nosotros respiramos. El tema de la respiración, o sea, nosotros respiramos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Inhalamos oxígeno y emitimos dióxido de carbono. O sea, lo que explicaba Giordano, justamente lo que trataba de explicar Giordano es la alteración de ese ciclo del carbono por la deforestación y por la emisión de gases de los autos, etc. Pero bueno, nosotros como personitas, volvamos acá, ¿no? Porque este es un tema que me apasiona a mí. Nosotros respiramos, fenómeno, metemos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Fenómeno, listo, bárbaro, cerramos ahí, listo, aprobadísimo. Sí, en principio, si yo le mido lo que entra por la boca, por la nariz, y le mido con un aparato lo que sale dióxido de carbono. Fenómeno, y eso se va al ciclo del carbono y tal y tal. Bueno, pero la respiración en sí, ¿dónde ocurre? En las células. ¿Sí? En las células de nuestro cuerpo. ¿En cuáles? En todas. En absolutamente todas. Desde de las neuronas hasta las células del hígado, hasta las células del riñón, hasta los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y lo que se te ocurra. Todo hace respiración celular. Con lo cual, si yo me quedo sin oxígeno, se me mueren las células, por lo tanto nos morimos.
Son las células las que hacen la respiración. Son las células. Puntualmente, ¿en dónde? En la mitocondria. Acá. Acá está la maquinaria. La maquinaria. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué? Nuestras mitocondrias hacen respiración celular. ¿Para qué agarran glucosa y sacan dióxido de carbono? ¿Al pedo? No. Porque de ahí sacamos energía. O sea, oxígeno. Oxígeno es energía. Esa famosa, viste, bueno, si meditas tantas horas por día, sí, obviamente vas a tener más energía porque tenés más oxígeno. Fin, oxígeno es energía. Oxígeno es energía. Bien, ¿y en forma de qué? De ATP. O sea, esta es la batería de nuestro cuerpo, el ATP, el adenosintrifosfato. Todo este quilombo es para hacer ATP. Todo este quilombo de los perros, los gatos, las vacas, los ñandú, las aves y todo ser vivo que anda por la tierra respirando, hace todo este quilombo para hacer ATP. Y el ATP lo usamos como energía para todo. Bueno, y como subproducto, como desecho, sacamos dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo se convierte la glucosa en ATP? Bueno, tiene un montón de ciclos. Pero a todos estos ciclos pasan miles de cositas acá adentro, y cada una de estas cositas se estudia. El ciclo de Krebs, el ciclo del ácido cítrico, etcétera, etcétera, etcétera. La respiración celular, el ciclo de los electrones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso en su conjunto se llama respiración celular. Y en resumidas cuentas, entra oxígeno, entra glucosa y sale dióxido de carbono. O sea, nosotros con oxígeno, glucosa y agua andamos fenómeno. En principio. En principio. Después tenemos que seguir hablando, pero agua, vos le das agua, le das glucosa y le das oxígeno al cuerpo y más o menos te anda. Porque más o menos te genera ATP. No va a ser óptimo, pero más o menos anda. El agua es fundamental porque el agua es todo. O sea, el agua es todo. Todo lo que la maquinaria celular, toda la maquinaria de la mitocondria funciona con agua. Agua y oxígeno le tenés que dar. Y glucosa. Y ahí arranca la máquina. Sí, bueno, y ahí se genera. Por si, digamos, bueno, das una especificación un poquito más fina de por qué respiramos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Y comemos glucosa. Y tomamos agua. Y ahí se genera el ciclo, porque este dióxido de carbono se va a las plantitas, y entra a los mares. ¿Sí? Bueno, esto es así, ya está. Más que esto, los pibes no tienen que saber. Las pibas, las 4 pibas, más que esto no tienen que saber del ciclo del carbono. Y ya, acto seguido, entramos en lo que es la posta del asunto, que es grupos funcionales. Alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ciclos como el benceno y sustituyentes. O sea, halocarburos. Ya de ciclo de glucosa y ya se arranca con la posta. Con ciclo de carbono y se arranca con la posta.